Buenos días, le habla la apóstol y profeta Edna Silva. Estamos llegando hoy hasta sus casas con el tema que hemos tenido durante todo este tiempo, que se trata de las partes del cuerpo. Cómo nosotros a este tiempo podemos prepararnos para la venida del Señor y qué es lo que tiene que ver cada área de nuestra vida de la preparación que tenemos que tener con el Señor. Pero primero vamos a ponerle al Señor esta reunión para que sea Él dándoles a entender cada versículo a través de mi boca y que ustedes puedan entenderlo en una forma fácil y que ustedes puedan arrepentirse de esas áreas de la vida que no le han permitido a Dios poder manejar, ¿sí? Cierra allí tus ojos y vamos a orar, a pedirle al Señor. Quiero que escuches siempre esa alabanza que está al fondo para que tú te des cuenta que la unción del Espíritu Santo esté más con ustedes cada momento que estemos en esta charla. Bueno, vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te pedimos en esta hora, mi lindo Espíritu de Dios, que podamos tener esa comunión en este instante, poder llenar nuestros corazones de ti, Espíritu Santo. Que seamos vaciados con tu dulce Espíritu, Señor. Que podamos compartir, Espíritu Santo, en todo momento de esta reunión, de esta enseñanza contigo. Uno solo contigo, Señor, para entenderlo no conforme a la carne ni las emociones, sino conforme al Espíritu. Que tome, Señor, el control de toda área de nuestra vida, de toda parte emocional, sentimental, de la mente, de todos los sentidos y todo lo que en nuestro cuerpo está mal, Señor. Haz que mengue, Señor, todo aquello, Señor, que ha estado de continuo fallando en nosotros. Que no nos excusemos mediante argumentos, lógicas o razonamientos humanos, Señor. Pido que la presencia de tu hermoso Espíritu de Dios hoy se haga presente no solamente aquí en mi hogar con mis hijos, sino allí también enfrente tuyo, Señor. Yo te pido que allí vayas a donde ellos están, tomes todo su ser, alma, cuerpo y espíritu y puedas obrar, Señor mío Jesucristo, que sean cartas abiertas, que ellos reconozcan que son cartas abiertas y leídas por ti, que tú les conoces hasta lo más secreto de sus corazones y que se rindan a ti para vaciarse y ser este hombre nuevo que tú quieres que sea, Señor. Pedimos, Señor, que vengas tú, Señor, que tú vengas como un Dios vivo y estemos, Señor, delante de tu presencia, porque nos hemos preparado, doblegado la voluntad, doblegado los sentidos y las emociones, porque hemos aprendido a ubicar cada parte de nosotros y de tener una mente conforme al Señor Jesucristo. Que el gran Dios Todopoderoso pueda venir y tomarnos en esta hora, en todo tiempo de la lección, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos que estés aquí, Señor. Sin ti estos cursos no serían nada, Señor. Yo solo soy un instrumento tuyo. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, y lo que hagas con ellos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero comenzar hoy acordándote de la forma como estamos cogiendo. En este instante te quiero colocar cada esferito de estos. Quiero recordarte lo que significa cada uno. Veníamos hablando que el rojo es el cuerpo. En algún momento lo hice con una gráfica que fue estos muñequitos, si te acuerdas, en donde había el rojo, era el cuerpo, el alma era el azul y el espíritu es el blanco.
Y estamos hablando que siempre, por todo momento de nuestra vida y por todo instante, quien debe de estar siempre preservándose en el estar allí más alto es el Espíritu Santo. ¿Quién hace que haya esa persistencia de estar el Espíritu Santo? Somos nosotros. Nosotros mismos somos los que hacemos que el dulce Espíritu Santo pueda estar en todo tiempo, en toda decisión, en toda voluntad, en todo lo que venga a nuestras vidas. Entonces, acuérdate que siempre el Espíritu Santo, por encima de lo que estamos viendo, que ya vimos ayer, el cuerpo, que es la parte de los sentidos, y hoy vamos a ver el alma, ¿sí? El alma. Vamos a dejar el espíritu de últimas. Vamos a ver hoy el alma. Cuando el alma persevera lo que ofende y lo que no ofende a Dios. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar en materia hablando de la parte del cuerpo, del alma, perdón. Entonces vamos a ver en 1 Corintios 15:45 que dice: el primer Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán espíritu viviente. El alma tiene que recibir primero la vida del espíritu. Cuando habla de que el alma tiene que recibir el fuego, el aliento del espíritu. Recuerden que el Señor sopló, como dice Génesis, que sopló aliento de vida sobre Adán. Y el aliento de vida que Dios sopló fue el Espíritu Santo. Él no sopló otra cosa. Para darle vida ¿a qué? Al alma y al cuerpo. Tiene que recibir primero la vida del Espíritu. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa alma morirá. Quiero decirte que en este instante lo que el Señor desea en todo momento y en todo tiempo es que tu alma esté siempre de continuo con el Señor. Esté en obediencia. Él no puede poner a nada más a sujetarse a su voluntad sino el alma. ¿Sí? El hombre y los animales tienen alma. El alma de los animales es terrenal y muere juntamente con su cuerpo. Ellos no tienen espíritu. Los animales tienen es alma y cuerpo. Las plantas tienen alma, pero que no es un alma consciente. El alma del hombre es eterna y aunque el cuerpo físico muera, el alma continúa viviendo por toda la eternidad. Escúchame bien, el alma es la que se condena o no se condena. Cuando nosotros hablamos del alma, es continuamente sabiendo que el alma es la que tiene que, la voluntad y el espíritu refrenarla de cometer un pecado. Ya hablamos que los sentidos tienen una gran parte de importancia también de no penetrar al corazón con cosas malas para que el alma y el cuerpo no se contaminen. Pero aquí el alma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando que el Señor entregó a Jesucristo. Y si tú te das cuenta, el Señor vino en cuerpo, alma y espíritu. Cuando hay doctrinas que hablan que Jesucristo no vino en carne o en espíritu, en alma, es una doctrina errada. Entonces aquí es donde yo te quiero profundizar. Estaba pensando en rescatar las almas de los hombres de una condenación eterna. Jesús dijo que el hombre puede experimentar una segunda muerte, que sería la tortura eterna en el lago, que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 14:14. El alma tiene dos procesos, una aspiración y exhalación. Respiras hacia adentro y luego exhalas hacia afuera. El alma tiene que recibir del espíritu
ese espíritu prueba de exhalar, el alma tiene que recibir vida del espíritu. Acuérdate lo que te dije ahorita al principio. El alma sin el espíritu no puede vivir. Se condena. El espíritu de lo alto y el cuerpo de abajo, al ser unidos, forman el alma, la personalidad del ser viviente. Escucha bien, la personalidad del ser viviente. Cuando nuestra alma está mal, por ende la persona no tiene una identidad, no tiene una personalidad. Falla la personalidad en este ser. El cuerpo, de donde se deriva la palabra somático, al unirnos con la psiquis nos queda psicosomático, para referirse a los problemas del alma y del cuerpo. Acuérdate que todo lo psicosomático es un problema que viene del alma al cuerpo. Los ángeles no tienen alma. Hebreos 1:14, son espíritu. Dios es espíritu eterno, que no tuvo comienzo ni tendrá fin. Mientras que los ángeles son espíritus creados e infinitos. El alma es vida y tenemos portadores de vida. La vida es la saturación del cuerpo con el alma. La mente, la voluntad, la emoción conforman el alma. Vuelvo y te repito. El alma es vida. Y el alma es la portadora de vida. La vida es saturación del cuerpo. Es la saturación del cuerpo con el alma. Pero viene la voluntad, las emociones conforme al alma. Está diciendo, ¿qué tienes en tu mente? Así va a ser tu alma. ¿Qué tienes en tu voluntad? Así va a ser tu alma. ¿Qué tienes en tus emociones? Así va a ser tu alma. Y recuerda que el alma es la que se condena. Si tú tienes mal tu mente, tus emociones y tu voluntad, tu alma se condenó. Es así. Bueno, vamos a entrar en la materia de lo que hay en la mente. El hombre se diferencia de los tres seres en su capacidad intelectual. Podemos recibir la orientación bíblica, analizar detalladamente, comprender el marco teológico, todo el plan de redención y sin embargo no experimentar algún cambio en nuestras vidas. Puede ser un doctor de la palabra de Dios. Pero sí, acuérdate lo que te dije. Si el espíritu no penetra el alma y le da vida, puedes saber palabra, pero no tienes el espíritu. Lo que le da vida al alma es el espíritu. Por eso es que dice que mi espíritu se vivifica con el alma. Y dice, el alma que pecare, esta morirá. Las emociones es todo lo que tú tienes. El reír, el llorar, el gritar, porque somos emotivos. Dios nos hizo emotivos. Todo lo que entra a nuestro intelecto es procesado y pasado por las emociones. De ello depende nuestra reacción y comportamiento. A lo largo de la palabra tú vas a encontrar que el Señor habla que las acciones y la conducta Dios las está notando. Por ende tú sabes que tiene que ver mucho la forma como fuiste educado desde el vientre, como fuiste enseñado en el colegio, en la universidad, como después de enseñarte la palabra, tú reaccionaste para orar. Por eso es que Dios dice
que nuestros hijos en la casa reciben disciplina. De la casa absorben todo lo bueno y lo malo que tuviste. Pero cuando ellos salen a sus hogares, salen a enfrentar sus universidades, salen a enfrentar sus colegios o cualquier cosa fuera del hogar, comienza a ser evidente lo que había en ellos. Y comienza a hacer ese versículo más vida en donde dice que por sus frutos los conocerá. Las pruebas, las dificultades con que ellos comienzan a tener una hoja de vida es la que los hace tener personalidad, madurez, carácter y templanza. En la casa se estaban edificando, en la casa estaban absorbiendo lo bueno y lo malo. Importantísimo de esto es que nuestros hijos hayan comenzado a absorber lo mejor de nosotros y no lo malo. Porque ahí sí, déjame decirte que los primeros que pueden estar pensando en que hubo una equivocación con sus hijos que les fuera mal en el hogar es de los hogares paternos. Por eso cada situación emocional que un niño pasa por su casa, nosotros tenemos que orar por ellos, para que ellos retengan lo bueno de las genealogías, del ADN de sus padres de la tierra, y pedir que mejor tengan el ADN espiritual de Dios, pero que desechen lo malo y lo bueno lo retomen de los padres de la tierra. Es importantísimo orar sobre esto. De ello depende nuestra reacción y comportamiento. La lógica puede decirle a las emociones que es verdad, que Jesús sufrió por todos nosotros. Podemos pensar en ello y llorar y sin embargo no ser transformados. Por eso el Señor dice claramente que el verdadero hombre tiene que ser demostrado. Ahorita lo vamos a ver, el verdadero hombre de un verdadero nacimiento en Cristo es porque tiene una verdadera convicción, una verdadera convicción de arrepentimiento, conversión. Cuando Dios dice convertíos a mí, quiere decir que hay una verdadera transformación. Aquí dice que la lógica puede decirle a las emociones que es verdad, momentáneamente, pero no hay una transformación. Al Señor lo que le interesa es que tú tengas una convicción que te traiga una transformación para una conversión. ¿Entiende bien? No puedes tener la lógica humana. No puedes tener emocionalismos humanos, sino tienes que tener una convicción, certeza que Jesús murió en la cruz por ti, que ya no eres el viejo hombre, que inicias a tener una nueva naturaleza en Cristo. Una naturaleza que te permite que si por más que lo externo te diga, es que eres así, tú dentro de tu mente sabes que no, porque la palabra dice otra cosa. La palabra te confirma, te da esa victoria, que así te digan, tú tuviste una muerte de carne, sumergido en bautizo para levantarte en el espíritu, para hacer lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que vuelvo y te repito, dice, la lógica puede decirle a las emociones que es verdad, brevemente. ¿Que Jesucristo sufrió por todos nosotros? Sí, sufrió. Podemos pensar en ello y llorar momentáneamente, sin embargo no ser transformados. Convicción. Conversión, transformación. Eso es lo que el Señor desea y eso es lo que ocupa la mente. Entonces vamos a comenzar a hablar
de las emociones. Las emociones tienen mucho que ver con los sentimientos. En las emociones vas a encontrar el reír, el llorar, el gritar, saltar, el tener preocupaciones, estrés, tristeza, enojo, miedo, angustia, frustración. Varias emociones que son un significado de alteraciones del ánimo que provienen del alma. Pueden ser de agrado, de insatisfacción, pero que todas son somáticas, una conmoción somática, una impresión, ¿sí? El alma es espíritu. El júbilo, las circunstancias y las emociones suelen gobernarse de una forma o pasajera o intensa. Cuando yo te hablo de esto, quiero decirte, Dios te dio la voluntad perfecta para saber qué retener y qué no retener. Cuando tú te pones en la voluntad de Dios de decirle, Señor, te entrego mis emociones, te entrego todo lo que hay en mi alma, el Señor inmediatamente va a obrar sobre ellas para saber qué puedes detener en ellas y qué no. Las emociones pueden tener, un ejemplo fácil es la rabia. Dice Dios, el Señor en la palabra, airaos pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, dice la palabra de Dios. De ti depende si te controlas, si tienes dominio propio, porque el Señor te dio dominio propio. De ti depende que te controles en ese instante para saber que no vas a airarte, llegar a un extremo en que vas a hacer que venga a pecado y que el Señor te lo tenga que escribir en el libro de la vida. Es eso, así de simple. El pecado no se puede poner sobre ti. Cuando tú le entregas esa área emocional al Señor, esa área que tú no has podido controlar porque tus genealogías han sido llenas de ira, de violencia, lo que sea, pero vienes a Cristo, rompes esas maldiciones sabiendo que en la cruz fuiste victorioso y que ya no hay condenación para volverla a tener, pero que de un momento a otro se te sale la ira. De ti depende que sea algo pasajero o intenso, ¿sí? Las emociones, el ser jubiloso, el tener rabia o el desquitarse, termina siendo nocivo, ¿sí? Nocivo, ¿por qué sentido? Porque cuando no son controladas por el Espíritu de Dios, esas emociones te pueden llevar hasta una muerte, y muerte no solamente física, sino una muerte espiritual. Porque el Señor, lo que no está controlado por Dios, termina por morirse. La ira puede terminar en un infarto. La ira, el enojo, puede terminar en algo fatal y sin el Espíritu. Porque son pecados, acuérdate que te estoy diciendo que son pecados que están en el alma y que te están afectando para ser salvo. Al diario vivir tienes que estar reflexionando de tus conductas. Por decir algo, no germinó un noviazgo, fue algo adverso para ti, fue algo terrible, no funcionó una relación. De ti depende que sea algo que quedó para edificación, pasajero, normal, o que sea algo de trascendencia para afectar la parte emocional y sentirte
convertirte en una persona desequilibrada en su forma de ver las cosas sentimentales y emocionales. Una frustración grandísima porque tienes eso ahí en tu corazón, tienes ahí metido eso que te hizo la persona, que la querías y que de un momento a otro te dejó, te abandonó. El tomar esas decisiones en ese tipo de problemas depende de ti, ¿sí? ¿Cuánto trasciende o cuánto no? Las emociones pasajeras de tiempo son importantes y vas a ver ahorita por qué son importantes. Vámonos al Salmo 139, 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades, dice la palabra de Dios. ¿Quién conocerá el corazón del hombre, sino solo el Señor? Es el único que conoce las verdaderas intenciones del corazón. 1 Corintios 4 lo dice. Dice, cuando tratas las cosas en un análisis frío, en lo sentimental, vas a tener esta actitud. En ese análisis frío donde funciona el espíritu, donde permitiste entrar al espíritu, a tu alma, entonces va a pasar esto. Son sentimientos intensos y duraderos. Vas a tener un amor firme, fortalecido y estable por el Señor en toda tu vida. Entregarás y te forjarás día a día a llegar a ser como Dios quiere, a su perfecta y divina voluntad, porque entiendes que tus emociones y sentimientos puestos en las manos de Dios no van a tener pérdida de absolutamente nada. Vas a estar de continuo con el Señor bien, porque el Señor no va a dejar que tú sufras. Y si sufres, vas a ver edificarte para madurar y edificar a otros en eso. Te voy a dar un ejemplo. Los matrimonios que tienen claro este concepto, que son personas que son espiritualmente hablando, con una voluntad doblegada al Señor en el control de sus emociones y sentimientos, esos matrimonios van hasta la vejez, no menguan su amor, sino sabe que, como dice la palabra, el amor todo lo sufre, todo lo tiene por pérdida, todo lo tienen como un proceso de ellos dos, de esa formación divina y celestial. Es una vejez que no se apaga ese amor. Saben llevarse el día a día en la afirmación de sus equivocaciones. Porque de sus equivocaciones, los dos fueron educados de formas diferentes. El proceso matrimonial es un proceso, y digo proceso porque dos personas con diferentes tipos de educación, en donde el Señor hace idoneidad porque hay ciertos gustos, cierta atracción, cierto entendimiento, pero en cuanto a la parte de educación, lo que cada uno vio en sus núcleos familiares se da a revelar es en el matrimonio. Eso sí es muy cierto. El noviazgo es noviazgo, se da todo lo mejor. Pero cuando comenzamos a estar en un matrimonio, la persona no puede ocultar hasta lo más mínimo que hay en ella. Y es ahí donde comenzamos a tener que tener esos procesos de edificación para saberse respetar, amarse y quererse como cada uno es. Cuando las personas han venido de una
forma o estilo de vida paterna y materna, en donde han recibido tantas situaciones de trauma, de choque emocional y sentimental, tú te das cuenta que esa persona repite en su matrimonio a tener esas mismas conductas. Como hay otros que simplemente dicen, yo no quiero lo que fueron mis padres, yo quiero ser mejor que mis padres en mi relación matrimonial. Y hacen el esfuerzo, pero ellos no lo pueden hacer, lo estoy diciendo, hacen el esfuerzo, pero ellos no lo pueden hacer. Si no tienen al Señor como centro de sus vidas emocionales o sentimentales, no lo van a poder hacer. Va a ser un choque continuamente y por más que hagan fuerza el uno y el otro a persistir, no lo van a poder hacer. Tiene que ser un Dios en donde el centro de esas emociones y esos sentimientos, en el alma, está el Señor Jesucristo, está el Espíritu de Dios. Esas personas que hacen el deber de querer todo lo mejor, de querer estar continuamente bien delante de la presencia de Dios, lo que hacen es de que van hasta sus vejez sabiendo que cada momento de discusión lo toman como un disgusto y lo solucionan perdonándose, menguando el uno y el otro cuando tienen que bajar, cuando tiene que respaldarse el uno del otro en oración por sus defectos, por sus equivocaciones. Durante toda la vida hay amor y lo aplican para todo en un buen ejemplo. Y saben que al hacer esto son personas que saben sujetar a una iglesia en ese amor. Por eso es que muchas mujeres, y lo dice Pablo claramente en el libro de Corintios, dice claramente, mejor les fuera quedarse como yo, solos. ¿Por qué? Porque una persona que está sola sabe ubicar en esa parte emocional y sentimental del alma a Dios como su padre, a Jesús como su esposo. Entonces ella sabe que tiene que dirigirse a ese esposo y esperar recibir de ese esposo. Y a veces esos hogares de esos hijos huérfanos, abandonados, separados, son los muchachos que más se esfuerzan a tener un mejor hogar que de aquellos que están acompañados. Y no quiero decir con esto que haya sus excepciones, las hay, pero son personas que saben tener más como prioridad el amor, el Espíritu Santo en el alma. Son útiles en todo momento los procesos que tienen. Cuando la persona ha tenido frecuentemente en esas emociones 4 y 5 y 6 veces una y otra relación sentimental, llega al acto matrimonial, es inestable y esa inestabilidad la hace que tenga divorcios, porque emocionalmente hay una separación, porque quiere sentir una adrenalina, porque todos queremos sentir siempre ese primer amor, fue el que nos dio el impacto, esa chispa, ese deseo de que me enamoré, que me gustó cómo estaba, lo que hablaba, cómo se expresaba. Pero de ti depende que esté continuamente. Es ese mismo amor que el Señor espera todos los días en la mañana de ti, que te levantes a buscarlo, a sentir ese deseo, ese amor, que no sea algo momentáneo. Por eso es que cuando se vuelve algo momentáneo, las personas recaen espiritualmente en ofender a Dios, en afectarse, en estar siendo infieles, falta de lealtad y de gratitud a Dios. Son personas que continuamente tú las ves emocionales en la parte del cristianismo. Hablemos ahora de la emocional. Es algo pasajero, es algo que no, cuando es algo sentimental, ardes en el espíritu, en tu corazón. El alma sabe que tiene que doblegarse a Dios y la mantiene siempre en esa posición.
pero en lo emocional mantienes un perfil aparente. Es pasajera la atención, como cristiano eres emocionalista, es una adicción. Quieres estar eufórico por momentos. Las emociones y los sentimientos están eufóricos. Si hay alabanza, estás eufórico, te mueves, eres el cristiano más cristiano, eufórico y animado. Pero de un momento a otro no ahondas en la palabra, te gusta la alabanza, te gusta lo que te eleva emocionalmente, pasajeramente, pero no te ayuda a crecer espiritualmente. ¿Quieres hacerlo continuamente? No. Es una persona inconstante, como dice la palabra. Nubes de todo, que andan por todo viento, llevados de aquí para allá, en donde son seducidos por personas inconstantes, en donde les hacen ver que lo que ellos hacen está bien, porque hay algo emocionalista, en donde no hay una definición en Cristo, en el Espíritu. Estamos diciendo que no hay ese aliento de vida, no hay esa inyección de vida de parte del Señor. Entonces buscan emociones y cambian continuamente de iglesia en iglesia. Ay, no me gustó, ya cambiaron la alabanza, no me gustó la palabra. ¿Por qué no? Andan emocionales, carnales, esperando de que todo sea conforme a eso que momentáneamente le eleve la emoción. Pero otros mantienen de lunes a viernes a sábado en una condición de enojo, de ira, de llanto, de amargura, de situaciones que los hace ofender al Señor. Es ahí donde tú tienes que darte cuenta en que estás equivocado. Proverbios 16:32 dice, lento para la ira, pero lento para a la ira, que el poder y el que da su espíritu domine toda ciudad, dice el Señor así. ¿Por qué? Porque estamos viendo continuamente que hoy en día la gente es emocionalista en la tierra también. A la voz de algo, ay sí, este tiene la razón y punto final. Y les importa más el concepto del hombre que lo que Dios esté opinando ahorita en este tiempo. Les importa más lo que el hombre le diga de consejo que lo que busquen de Dios. Ahí es donde estamos comenzando mal. Proverbios 29 dice, el sabio controla su enojo. Y te puedo dar cualquier cantidad de versículos de la parte emocional, donde el Señor nos dice continuamente que las emociones tienen que estar puestas en el alma, pero con el espíritu. La inestabilidad emocional es gravísimo. Te afecta la personalidad, la madurez. Por eso es que el Señor dice en una parte de la palabra, otra vez tenéis que venir y tomar leche espiritual ya siendo maduros. El Señor maduró a unos en la parte emocional y sentimental, pero dejándose llevar por personas que están mal en la parte emocional y sentimental, y en el alma se dejaron llevar. Y ahí es la ofensa al Señor. Ahí es donde continuamente, lo que sea la otra vez, venimos a estar continuamente teniendo que doblegarnos a situaciones, a circunstancias, sin esperarnos cuál es la voluntad divina del Señor. Y vamos a ver ahora qué tiene que ver con la voluntad. La voluntad, quien da la última palabra siempre es la voluntad. Ahí se centran las grandes victorias o se experimentan las más tristes derrotas. El profeta Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Voy a darte un breve repaso de esto. Daniel era un profeta
Y había un hombre que gobernaba en ese tiempo esa nación. Y él quería que toda persona se doblegara ante él. Daniel no lo hizo, junto con 3 de sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. Él propuso en su corazón no contaminarse. No dejó que sus emociones y sus sentimientos se doblegaran ante un rey tirano que quería tener el pueblo esclavizado en idolatría hacia él. Propuso en su corazón no adorar la imagen que había hecho el rey Nabucodonosor, aunque les costara morir. Escuchen bien, aunque le costara morir. El Señor mira cuánto hay de tus convicciones y tus creencias hasta el punto de no permitir que nadie te las doblegue. Si tú te das cuenta al inicio de Génesis, Caín y Abel, por un plato de lentejas, vendió su primogenitura. Y es ahí donde el Señor todos los días te va a probar en tus emociones y en tus sentimientos. Para este tiempo lo está haciendo porque estos tiempos son proféticos. Y dice que será como el tiempo de Noé, donde muchos se daban a matrimonio, donde muchos tomaban, bebían y hacían toda clase de abusos sexuales, emocionales y sentimentales, en donde la voluntad estaba dispuesta a todo su deleite y su carne. Y había hecho el rey, han dicho al rey, él propuso en su corazón no defraudar a aquel que le tendió la mano. Por ello, rehusó dormir con la esposa de José. Abel propuso dar la mejor ofrenda a Dios. Zacarías y Elizabeth propusieron ser irreprensibles delante de Dios. Pablo propuso trabajar más que los otros apóstoles. Cada uno determinó en su vida emocional, sentimental, que no la fueran a afectar en su voluntad. Porque dura cosa es que tú dobliegues tu voluntad. Por eso es que el Señor dice que dio libre albedrío. Qué tristeza cuando estamos con ese libre albedrío andando por ahí haciendo y deshaciendo. Porque tienes total libertad, como dice el Señor, total libertad de hacer lo que quieras. Pero cuando llegue el Señor Jesucristo, o cuando te llame antes, vas a tener que dar cuenta de todo lo que hiciste. Y si estás esperando que estuviste en la tierra sin darle y disponerle al Señor su voluntad, las emociones y los sentimientos, quiero decirte que el alma no se salva. No había aliento de vida del Señor, no había espíritu del Señor en ti. David dijo: bendíceme alma mía Jehová, y no te olvides, vea lo que le está diciendo al alma, no te olvides ninguna de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. A diario el Señor perdona las iniquidades si tú vas y te arrepientes de manera correcta. Ahí es donde tú tienes que darte cuenta que el Señor lo único que desea de ti es que te arrepientas, para que Él no se olvide de beneficiarte al doblegarte a Él. Y David le está dando una orden al alma. El espíritu de David le hablaba a su alma para que su voluntad proponga siempre bendecir a Dios y ser agradecido con Él por todas sus bondades. Jesús dijo: de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. La voluntad queda ligada con nuestras palabras. Escucha, tu voluntad queda ligada a tus palabras. Tú dices, tu voluntad quedó ligada a esa palabra. Emocionalmente dijiste: es que yo fracaso todas las veces con estas relaciones. Yo solo quiero relaciones pasajeras. Quedó ligado a tu voluntad.
Tu boca lo dijo, tus sentimientos lo dijeron, tus emociones lo dijeron y fue ligada a tu voluntad. ¿Eso te ocurrirá? Esa fue tu voluntad, lo que tú dijiste. Lo vimos en días pasados, los sentidos en el cuerpo, cómo deben de ser controlados. Si mi corazón hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay cosas malas en tu voluntad. Y si tú persistes en seguirlas una tras otra vez, hacerlas, el corazón, o sea, no lo va a escuchar. No va a escuchar lo que haya, porque doblegaste toda tu voluntad a esa iniquidad. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar, a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Dice Primera de Reyes 3:9. Salomón estaba pidiendo algo grande en su corazón. Dale un corazón entendido para juzgar a su pueblo. Escucha, con su boca estaba declarando que su alma quería que le diera sabiduría para poder su voluntad obligar a que gobernara bien a su pueblo. Puedo decirte infinidad de versículos en donde habla de la voluntad. Voy a decirte Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Génesis 6:5, todo designio del corazón de ellos era de continuo el mal. Estamos hablando de la iniquidad y siempre hemos visto que el corazón es el centro de todo. Pues ahí manejas el alma y el espíritu. Salmo 78:37, pues sus corazones no eran rectos con él. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Jeremías 4:14. Rasga vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Joel 2:3. Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia. Estamos hablando del alma, entonces dices, ¿por qué? Porque el alma está ahí, en el corazón. En el corazón, todo parte en el corazón. ¿Dónde tienes tus emociones? Cuando sientes algo por alguien, el corazón te palpita. Las emociones vibran en tu cuerpo. Radical tienes que ser por las cosas de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Infinidad de versículos. Salmo 40. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿En dónde? En el corazón, grabada, guardada, pero para obrar también en ella. Alaba, oh Señor, todos tus ejércitos, siervos suyos, que cumplen su voluntad. Y pide que nosotros tengamos total alabanza a Él. Aún los cielos, los ángeles y todos deben de adorarlo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo. Hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y Él enseña a hacer cuál es la voluntad de Él. Cuando tú te levantas en la mañana y le dices, Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad del día de hoy conmigo? Cuando tú le dices, Señor, yo tengo pendiente esta y esta situación, háblame, dime cuál es tu voluntad en esa situación, y todo lo pones doblegado. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí es donde yo te digo, sigue tu libre albedrío, pero yo te digo, solo entra en el reino de los cielos el que hace la voluntad. Importantísimo la voluntad doblegada al Señor, entregada al Señor. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca a Jesús, el Hijo, crea en Él y tenga vida eterna. Si tú no crees en Jesucristo, no tienes tu voluntad doblegada al Padre. Y no has reconocido que Él es el Hijo de Dios. Y simplemente no tendrás vida eterna.
Y dice, pero si lo tienes, si tienes voluntad, reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, dice, lo resucitaré en el día final. Efesios 6:6. No lo hagan solo cuando lo estén mirando, como con los que quieren ganarse el favor humano. Estoy hablándote de la voluntad. Cuando tú dejas que otros dobleguen tu voluntad a hacer lo que no es de Dios. Cuando te dicen, sí, tranquilo, hágalo, eso Dios no es después, ahí Dios empata, en pareja. Eso Dios hace todo y después ahí amolda. No, quiero decirte que eso, Dios no lo hace. O sigues la voluntad divina o no la sigues, punto final. Pero Él lo dice claramente, lo tibio, lo frío, lo vomitaré de mi boca. ¿Sí? No lo hagan solo cuando estén mirando como con los que quieren ganarse el favor humano. Nadie debe ganarse el favor humano. No lo hagas por apariencia, no lo hagas por demostrarle a alguien, seas cristiano o no lo seas. Si no lo eres, ven ya a Dios porque aún tu voluntad está sin Dios y terminas condenado. Dice, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Esclavos es que simplemente tú comienzas a obedecer a Dios. No habla de una esclavitud que Dios te va a comenzar a... No habla de esa esclavitud. La esclavitud con Dios es que Él pagó un precio caro en la cruz por ti, para que nadie te maltratara, para que nadie te hiciera daño, para que nadie te esclavizara en el mundo con duras tareas agobiantes, con persecuciones, por malas equivocaciones o lo que sea. En Cristo, lo que es esclavitud es una esclavitud a la bendición, una esclavitud por seguir su voluntad, a recibir de su herencia divina, porque Él pagó para que nosotros fuéramos libres del pecado, de la humanidad, del mundo, de lo que hay en el mundo, para que fuéramos libres de aquellos que querían doblegarnos, a esclavizarnos. En Cristo encuentras total libertad, y no una libertad para pecar o para hacer lo que tú crees que es y no es de Dios. No es para que tú abuses de ese pago en su cruz, para decir, ya, Él pagó por mis pecados. Yo puedo hacer lo que quiera en la tierra y no me condena. No, porque ya no estás en ignorancia, estás en conocimiento de la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, mucha gente dice, no, pero es que los cristianos, no, porque algún día alguien te predicó, y si eres católico también escuchas la misma palabra de Dios, bueno, un poquito añadida del humano, de los curas, ¿no? Pero hay textos bíblicos de ahí que son de la Biblia original. Alguien te predicó, dice que esta palabra fue predicada en toda lengua, raza y nación, y que nadie dirá, Señor, a mí nadie me vino y me predicó. Vino alguien de Dios y te predicó. Que no quisiste hacer caso, entonces no estás en ignorancia. Entonces no juzgues diciendo el cristianito tal, porque a ti también un día te predicaron y te dijeron las cosas. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de inmoralidad sexual. La voluntad, miren, hay algo que la gente no entiende este tiempo. ¿Qué tiene que ver la voluntad con la inmoralidad sexual? Fácil, Apocalipsis lo dice, ningún inmoral sexual verá a Dios, lesbiana, homosexual, lujurioso, morboso, obsceno, masturbador, lo que sea, inmoralidad sexual. Porque ese no es la moral de Dios conforme a cuando Él hizo las relaciones sexuales. Era para que varón y hembra se unieran para ser un solo cuerpo, pero no para tener diferentes actos sexuales desaprobados por Dios. Te lo leí
el domingo, en las reuniones de domingo, en Romanos 2, y lees todos aquellos que Dios va a desaprobar, adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, no entrarán al reino de los cielos, porque no estás obedeciendo la palabra, tu voluntad no está doblegada allí. Tienes que mirar, observar cómo estás llevando tus relaciones sentimentales, sexuales, en donde no puedes estar continuamente ofendiendo a Dios, viendo continuamente todo lo que pasa alrededor y siguiendo las disoluciones del hombre, las disoluciones del mundo, que llegó todo tipo de mujer al colmo de que la mujer ya se ofrece al hombre. Como dice la palabra, en tiempos proféticos, la mujer rodeará al hombre. Sí, dice de la mujer rodeará al hombre. ¿Pero en qué forma? Le dirá, dame tu apellido por dinero. Dame dinero, pero yo te doy el sexo. Y estamos llegando a eso. Por sexo, la mujer se vende para poderle dar a sus hijos, para poder. Entonces está siendo una inmoral. Y no es solo la culpa de la mujer. Es tanto culpable el hombre como la mujer. Es culpable el hombre y la mujer. Porque el hombre también sabe que la mujer es para respetar. Porque tú tienes una mujer que fue una madre. Y que esa mujer que fue una madre también te tuvo mediante una relación sexual. Entonces, cuando tú haces omisión de lo que te conviene y guardas el resto en tu lógica y razonamiento, estás ofendiendo a Dios. No es desconocimiento tuyo, porque tú lo sabes muy dentro de ti, dentro de tu voluntad, y no lo puedes ignorar. Como dice Levíticos, quiero que leas el libro de Levíticos, tan grave hasta donde el Señor califica cada pecado sexual tan terrible, que dice que el hombre se acuesta con la mamá y la hija, que se acuesta con la cuñada, con el cuñado, lo grave que es. Y nadie entiende esto porque no leemos o no leen las escrituras. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces aquí es donde la voluntad afecta, porque inmoralmente lo moral tiene que ver con lo sentimental y emocional. Las niñas que se están dando de un momento a otro a cualquier relación en fornicación, donde la palabra de Dios dice, no lecho sin mancilla. Cuando tú te has entregado a un hombre que para que le des la prueba o lo que sea, ahí ya estás cometiendo un delito grave ante los ojos de Dios. Porque el Señor por eso es que hace que esas personas después se muestren en el embarazo o en el tiempo de matrimonio que no quiere nada con ellas y fácilmente le gritan, no, es que usted qué me viene a decir, quién sabe cuántos hombres han pasado por su vida, o viceversa. Vuelvo y les digo, si estas cosas no están ubicadas en la parte de aliento de vida en el alma, nada podrá andar bien en una pareja, en una familia, en un hogar, ni en la sociedad. Nada va a poder andar bien. Esa es la parte que estamos hablando de la voluntad, porque esta es la voluntad de Dios, que practiquen el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Imagínense, quien practica el bien va a callar al ignorante y a los insensatos, los que dicen, no, es que no sé qué, no,
insensatos que piensan que nunca van a tener pago de lo que el Señor les va a estar viendo hacer en la tierra. Insensatez, falta de cordura y de todo. Por eso dice nubes llevados por doquier de todo viento de doctrina, de todo tipo de humano. Si es la voluntad de Dios, es perfecta. Sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es preferible. Créame que yo lo digo con conocimiento que es preferible hacer el bien y no el mal. Yo he podido ver mucha gente que a mi contorno han intentado hacernos daño y no se les ha devuelto mal por mal. Y le hemos vuelto a estirar las manos. Pero al final tampoco el Señor nos pide que varias veces tengamos que permitirle a una persona destruirnos. Mucha gente dice, pero la palabra de Dios dice que si no, pon la otra mejilla. El Señor está hablando de una forma que cuando el Señor fue expuesto ante la cruz, no abrió su boca para decir, no, mire, ni defenderse ni nada. Hay otra parte de la Biblia, en el libro de Hechos, dice claramente, callen, no digan nada ante los concilios, porque yo les diré que van a tener que hablar. Pero el Señor no está diciendo que te dejes pisotear continuamente. Una cosa es que perdonas y olvidas, pero si esa persona no quiere dejar de hacer eso y quiere venir una y otra vez a cometer esa equivocación contigo, tampoco. Tienes que tener un valor en Cristo, ese valor que te dio Dios virtuoso. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, no satisfaciendo sus pasiones humanas. Habla de varias cosas. Por tanto, ya que Cristo sufrió en su cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Sufran en su cuerpo. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Eso sí es muy cierto. Ya como que uno ya y no lo vuelva a hacer. Porque ya no hay ofensa. Para vivir el resto de su vida terrenal, no viendo, no satisfaciendo pasiones desordenadas que el cuerpo le ordena o que los humanos le ordenan, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuchen, el mundo se acaba con sus malos deseos. Viene Jesús, ¿y de qué le sirvió a tanta humanidad perderse en el infierno? De estar en la tierra con todos esos deleites. ¿Qué te dejó? Si vas a ir a sufrir al infierno en fuego, en donde el crujir de dientes y el sufrimiento va a ser peor que lo que viste por un momento emocional, de pasión, de concupiscencia. Vamos a leer ahora lo que dice de la mente, que es otra parte del alma. Entonces ya vimos emociones, voluntad, y ahora vamos a ver la mente. La mente es todo aquello que te lleva, que está dentro de ti. El hombre se diferencia de los otros seres en su capacidad intelectual. Podemos recibir la orientación bíblica y analizar detalladamente, comprender todo. Es un marco teológico, pero la mente es la que, me atrevo a decir,
que la mente es la más bombardeada por el enemigo. Es la que el enemigo continuamente no puede leer tus pensamientos, pero sí hacer que tu alma haga que la mente comience a creer todo lo que el enemigo quiere. Cuando decimos ten una mentalidad de reino, es que la mente tuya no vuelve a ser tuya. La mente es entregada a vivir en el plan y en la bendición divina, en esa firme decisión, concreta decisión de estar con el Señor, sin permitirle al enemigo, a la acechanza, a lo que te tortura, digámoslo así, la voluntad y los sentimientos, a mantenerse ahí. Porque dice la palabra de Dios, la mente pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La pecaminosa te trae a una condenación, Romanos 8:6. La mente es bombardeada, en donde continuamente está pensando. Dime una cosa, una persona que se acostumbró a ver pornografía, que se acostumbró a decir mentira, que se acostumbró a pensar que en su vida todo está bien, que está siendo manejado, doblegado a su voluntad como él quiera, como ella quiera. Esa mente está en pecado, está fuera de la voluntad divina. Es un libre albedrío. Por ende, 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tú conoces la mente del Señor? ¿Sabes el Señor que te tiene a ti? Ninguno de nosotros sabemos, pero dice que el Espíritu Santo nos fue dado para que entrara y nos la diera a revelar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando tú limpias tu mente de no tener pecado, viene una paz infinita y te da vida, te da deseos de vivir, porque no tienes una mente como los demás, que tienen que estarte aprobando todo. Si no te sientes insatisfecho, solo, triste, desaprobado, rechazado. ¿Y qué importa estar desaprobado y rechazado si tienes tu mente tranquila, llena de vida y llena de una satisfacción de que el Señor sí la conoce lo que hay en tu mente y nadie más te tiene que acusar? La mente. Efesios 4:23, el que seáis renovados en el espíritu de nuestra mente. Escuche, renovados en el espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo llega hasta la mente y te puede renovar. Y al renovarnos en el espíritu de vuestro entendimiento, mire lo que hace. No solamente renueva la mente, sino el entendimiento. Comienzas a entender claramente las cosas. Ya vas a entender, ya sé por qué Dios me detuvo en aquello, ya sé por qué el Señor me pasó por esto. Vas a comenzar a entender mejor las cosas de Dios cuando tienes ese aliento de vida en el alma, en el espíritu. Entendimiento, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y que sean renovados en el espíritu. En su manera de juzgar, imagínense en eso. El Señor vio la mente que tenían cuando veían hacerle las cosas. Él conocía lo que había en sus mentes. Y Él les dijo, el Señor les hizo ver claramente que conocía lo que había en sus mentes. Entonces, la manera que ellos juzgaban a una adúltera, porque ella iba
con su cabello, iba ante el Señor con el frasco de perfume y con su cabello le limpiaba sus pies. Un perfume de esos para ese tiempo era costoso, más costosos de los costosos. Y aquellos que tenían tanta plata nunca le lavaron sus pies. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. El lavar los pies de los santos es reconocer la obra que ellos han hecho. Entonces cuando ella iba con su cabello y cogía su cabello y lo único que hacía era limpiarle sus pies, era un símbolo, un significado hermoso de amor y de santificación, de decirle: mira, Señor, yo no soy digna, pero tú eres el mejor de los mejores para que este perfume costoso, caro, fino, sea para ti. Eres el más digno de tenerlo. El cabello es largo, es el manto ante el Señor. Es el cubrimiento, es como la cobertura en las mujeres. Ellos solamente juzgaban en sus mentes, pero el Señor veía más allá, veía el trasfondo de lo que esa mujer estaba haciendo. Por eso es que Dios dice que se enredan en sus trampas, en sus maquinaciones. Sean renovados en el espíritu y en la mente. Renueven sus actitudes y pensamientos. Cuando alguien tiene una actitud de esta, fue porque fue renovada en una actitud diferente de ver las cosas, de hacerlas. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podremos comprender cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú te renuevas, comienzas a saber cuál es la voluntad de Dios sobre ti, qué es lo que Dios quiere en ti en todas las áreas de la vida. Dios buena, agradable y perfecta está diciendo que si tú te renuevas al Señor te va a dar maldad, vas a mantener, no te va a agradar y no vas a ser perfecto. No, está diciendo que cuando tú doblegas esa mente a la voluntad, en el soplo del Espíritu, renovado en el Espíritu a la mente, tus actitudes, tu conducta, todo va a ser bueno, agradable y perfecto. Te va a dar bendición el Señor. Esa es la mentalidad. La mente, ¿quién la conocerá sino el Señor? Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, más como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El Señor te está diciendo a ti, si tú tienes una mente conforme al mundo, no vas a soportar esos días malos, te vas a enredar en esa maldad del mundo. Pero cuando tú comienzas a tener cuidado de cómo vivir, no viviendo como los necios del mundo, desconociendo, sabio te vuelves, porque vas a aprovechar al máximo cada momento oportuno que el Señor te está dando de aliento de vida. Porque todos los días que vienen al presente son malos, lo está diciendo Efesios 5:16, Efesios 5:15-16. No te está diciendo que los días van a ser buenos. Aquí lo está diciendo que los días van a ser malos. ¿Qué días estamos viviendo? Porque mucha gente no está soportando esto del COVID. Porque no está soportando el no saber cómo manejar las finanzas, cómo manejar su entorno familiar, cómo manejar su vida en este instante. Porque la mente no tuvieron cuidado. No fueron sabios, no aprovecharon al máximo.
el que Dios les mostrara cuál era su voluntad buena, agradable y perfecta. Yo puedo decir que llegó estos momentos malos, pero no me tomaron por sorpresa. Los conocía, sabía que iban a llegar. Preparé a los míos, preparé a muchos. Muchos no creyeron, desconocieron esto y los cogió por sorpresa. Pero yo sé que quien hace todo en mi vida para sustentarme, para darme salud, para cuidarme y protegerme, para cuidar a los míos, para no dejarme correr tras cuanta cosa digan en el mundo que se haga, sino tener la mente de Cristo para saber cómo actuar. Eso me ayudó a saber enfrentar estas situaciones de ahora. Según de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez. Óyeme, argumentos emocionales, argumentos de la voluntad, razonamientos, logística, logos, que cuando digo de que vienen lógicas, es como si se cuadraran ahí en esa filosofía profana, fábulas y todo lo que el mundo le ha enseñado. Así Dios no obra, tienes que como que tenga un rompecabezas. El rompecabezas te lo entregan sin armar. Y quien después viene y arma las piezas, eres tú. Pero aquí, quien te da esa voluntad para armar ese rompecabezas, sin estrategias de hombres, sin argumentos, sin razonamientos, sin fábulas, sin cosas de filosofía, sin vanas formas de vivir, costumbres, razonamientos, legalismos, religiosidad, costumbres humanas, es el Señor. Y cuando tú haces eso, de que no sigues ese mundo, esos argumentos, Él te levanta contra todo lo que es el conocimiento de Dios. Pero si no lo hacen, dice, derribando argumentos. ¿Qué te argumenta a ti para no venir a Cristo? ¿Qué te está argumentando para no creer esto? Para no creerle a la palabra. ¿Cuál argumento hay en tu cabeza? ¿Qué te enseñaron en tu casa? ¿Qué te enseñaron en el colegio? ¿En la carrera? ¿Cómo fue lo que te dijeron tus padres? ¿O de cuál persona escuchaste ese argumento? ¿O argumentos por lo que viviste o experimentaste en tu vida? Toda altivez que hace los argumentos volver altivos, orgullosos, soberbios. Nadie más tiene conocimiento sino ellos. Entonces se vuelven egoístas, sin afecto natural, dice la palabra, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. La mente tiene que ver con los pensamientos. Dice el Señor, pruébame, conoce mis caminos, porque los pensamientos de Dios, ¿quién los conocerá? Los pensamientos de Dios no los conocen, pero Él sí te conoce los tuyos. Y te doy una noticia, Satanás no conoce tus pensamientos al no ser de que tú los declares por tu boca. Todo lo que tiene en la mente pasa al pensamiento y se hace una respuesta inmediata para que Satanás te ataque. Tienes algo en la mente. Dios mío, ¿será que esto va a pasar? La mente, pensamiento, lo sacaste y ocurrió. Por eso es que Job lo dice. Lo que más temía me pasó, me aconteció. ¿Cuántos a veces por un mal hablar lo dijeron en un momento, estallaron y se dieron las cosas más malas? Entonces los pensamientos deben de llevarse siempre en la persona que dejó el dominio de la mente al Señor. Sabe que los pensamientos, debe decir siempre, mis pensamientos van cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Increíble. Habla solo de 3 cosas. Cuerpo, con todo tu ser. Corazón y tu mente. Cuerpo, corazón y mente. ¿Será que son importantes para el Señor? ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Y qué hay en tu mente? Ejecuta todo. Esos 3 ejecutan todo en tu vida a la voluntad de Dios. Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dice claramente, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Tú lees la palabra de Dios y le sirves a Dios porque eso que está ahí lo haces. Le sirves así al Señor, siendo ese tipo de persona. Pero dice, más con la carne, los que andan en la carne, en la mentalidad carnal, en las emociones, en la voluntad carnal, a la ley, al pecado. Para pecar. ¿A cuál ley? Humana, terrenal, para pecar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Acuérdese, el pensamiento tiene que ver con la mente. Entonces, ¿qué tienes que estar haciendo? Hermanos. Uno, siendo hermanos. En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, amable y todo lo que es de buen nombre. Íntegros, personas íntegras y rectas. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, esto pensad. ¿Quién hizo que fueras así? Sino el Señor para bendecirte. Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Escúchame. ¿Cuántas cosas te han venido? Te estaba probando el Señor. Escudriñó tu mente. Y por tu mente que escudriñó, te probó en el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué hiciste cuando el Señor te trajo una prueba? ¿Cómo reaccionaste a esa prueba? ¿Qué tuviste en la mente que Él te escudriñó para probarte y ver lo que había en tu corazón? ¿Qué fruto fue el que dio tu corazón con esa prueba? Esto es lo que el Señor desea. Esto es lo que es del Señor. Porque dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no habrá la justicia de Dios. ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué actitud tienes? Aquí es donde tú tienes que estar continuamente reflexionando en la mente que hay, en las emociones y en la voluntad. Te estoy diciendo que esto trasciende y te estoy diciendo y te puedo hablar que en el alma hay enfermedades emocionales, sentimentales de la mente que obligan tu voluntad. Y te puedo decir una en especial, muchas en especial. Puedo decir muchas en especial. Pero realmente yo puedo decirte que cuando una persona llega a un punto en donde continuamente está viendo películas de pornografía, su mente se vuelve adicta. Sus emociones se desvían a sentir toda clase de depravación. Su corazón se contamina y su voluntad se doblega de una manera
hasta terminar enfermo. Entonces te estoy diciendo que todo lo que manejas en estas áreas de la vida te pueden enfermar. Por eso es que continuamente nosotros tenemos que hacer no solamente una sanidad física, sino una sanidad del alma. Trasciende hasta el alma. Estamos viendo el alma. Y en el alma está las emociones, la voluntad y la mente. Y hay veces que nos es difícil y necesitamos de más de una liberación. Y es ahí donde yo te invito. Qué mejor que ahora que has escuchado este tema. Qué mejor que ahora que tú sabes tu condición, cómo estás con Dios. Qué es lo que está pasando en tu vida. Qué es lo que está afectando tu vida, tu corazón. Que está afectando tu alma. Qué es lo que está afectando tu corazón para estar bien. En actuar bien. Nadie recibe de afuera nada de lo que no haya permitido en su voluntad. Nadie recibe de afuera de lo que no haya permitido entrar al oído. Lo vimos en clases pasadas y llegar a la mente. O confesarla para estar haciendo. O sentirlas para doblegar y terminar haciéndolas. Cierra allí tus ojos. Por eso la alabanza de hoy es en comunión. Estar en comunión. Vamos a pedirle a Dios en este tiempo de oración que te libere, que permite esa sanidad en tu alma, en tus emociones. Cierra allí tus ojos, pon tu mano en el corazón y dile: Señor, hoy me dispongo completamente a ti. He entendido, Señor, que mi enfermedad la sanas tú. Esa enfermedad que por años me ha hecho caminar fuera de tu voluntad, por admitir en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos, toda clase de aprobación humana, toda clase de aprobación, Señor, carnal, de toda creencia carnal que va en contra de tu palabra y de tu voluntad. Aquella que me ha puesto, Señor, a tener actitudes, conductas, reacciones, a no ser, Señor, firme, fortalecido, estable en el carácter, en la madurez, en la personalidad, tener una identidad de la mente en Cristo Jesús, de los pensamientos llevarlos continuamente. Perdona toda divagación de mi mente, razonamiento, lógica, toda insensatez y necedad, Señor, que he pasado por muchos momentos en los que ellos me han hecho pasar por muchos momentos difíciles. Me has puesto a prueba, Señor. Me has puesto a grandes pruebas, Señor. Y nadie ha tenido la culpa, sino solamente yo. Han venido las pruebas a mí, Señor. Pero tú me mostraste que hay en mi corazón. Porque de la abundancia de mi corazón habló y actuó lo que había en mí. Por mis frutos me conociste, Señor. Escudriñaste mi mente. Me probaste, Señor. Fui alcanzado de ti, Señor. Me alcanzaste, Señor. Y ahora yo pienso que los culpables son los que estaban afuera. Pero tu palabra lo dice. Lo que contamina no es lo que está afuera, lo que está dentro, lo que ha salido de mí. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, de todo corazón. Límpiame, renuévame, hazme un hombre, una mujer, un niño, conforme a tu corazón, Señor, conforme a tu mente. Toma toda área de mi vida
en este instante emocional y sentimental, porque el diablo está atacando a esas áreas en este tiempo postrero, para saber qué hay en el corazón y acusarnos delante de ti, Señor. Ayúdanos a levantarnos, a tener ese soplo del Espíritu en el alma. Que mi alma te alabe, Señor. Que mi alma te glorifique, Señor. Que no se mueva nada de mí, sino es en tu voluntad, en esa voluntad que tienes día tras día, buena, agradable y perfecta, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Damos gracias a ustedes por estar con nosotros. Espero esta clase te haya edificado y te enseñe a hacer algo importante que yo hago es que si tú deseas esa liberación y esa sanidad y sabes que lo que te he dicho en este instante te ha afectado, estas clases que hemos tenido, recuerda que nos falta el Espíritu, lo que hay en el Espíritu. Pero si tú sabes que estas clases te han edificado y te han dejado ver lo que hay en ti, y esta palabra de Dios ha sido un espejo a tu vida, esa palabra que ha saltado a ti, te ha dicho, sí, es por mí, nadie más, y que ya tenemos que dejar de echarle la culpa al Señor. El Señor te dejó vivir como tú querías. Si tú sabes que necesitas esa sanidad y esa liberación, nosotros te la hacemos. Solo es que vayas a la página de nosotros, Iglesia Cristiana Betel Sama, a nuestra página en YouTube. Puedes suscribirte allí en YouTube. Estábamos en directo en mí, pero pues por cosas de horarios, por cosas de que muchos no pudieron tener el enlace y no queriendo hacerles perder la bendición, te estamos diciendo que estamos pasando estas enseñanzas continuamente por la página de la Iglesia Cristiana Betel Sama. Allí encontrarás las prédicas que el Señor me ha puesto a dar en estos tiempos postreros. Y en YouTube, en nuestra página también. Cualquier cosa que tú quieras saber, ahí están los números donde nos pueden contactar y hablarnos. Te pido que corras estas enseñanzas a mucha gente que está necesitando, porque no solo tú necesitas de Dios, sino hay mucha gente perdiéndose en lo emocional, en lo sentimental, en una voluntad doblegada, a tantas cosas que les está pasando, que solo la palabra de Dios y nosotros como siervos que servimos al Señor podemos ayudarte. Damos gracias a Dios por esta reunión. Te doy gracias a ti por permitirme entrar a tu corazón y enseñarte esto. Espero ver un nuevo hombre en ti. No podemos entrar al vientre de nuestra madre y hacernos nuevos, pero sí tener una verdadera convicción, conversión, transformación. Bendiciones. Que Dios te bendiga y Dios sea alabado en este instante y glorificado. Gracias, Señor. Amén.